Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Hola, ¿cómo están todos? Desafiando el frío, chilenas, chilenos. Aquí en Línea 1, bueno, estamos en eso. Y por supuesto queremos darle a conocer todas las noticias para que usted esté bien informado de todo lo que viene. Y como es habitual, estamos por supuesto en Radio Usach 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta, y en Diario Usach, TV Usach 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y todos los días lo digo porque siempre me preguntan, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Y tengo que contar, Daniela Figueroa Villela, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú, Alejandro Guillén? Regio. ¿Te ves regio el día? Cada día mejor. Eso dice tu señora. Como no dice sé. mi señora, dice que mientras más viejo, más valor. Es arqueóloga. Y dice que las cosas viejas valen, aunque no funcionen. No es arqueóloga tu señora, es antropóloga, pero se parece. Sí, bastante. Aclaremos las ciencias sociales y démosle el valor que corresponde, ¿no? Antropóloga. Eso. Bueno, una jornada fría esta mañana, no tanto como el día de ayer, pero lo mejor de este jueves 13 de agosto, Alejandro Guillén Álvarez, es que vamos a alcanzar los 19, incluso 20 grados en esta jornada en la capital, donde la noche ya empieza a llover, lo que se va a extender al menos hasta el día sábado acá en la capital. Así que rica la temperatura, vestirse por capas en el día de hoy, porque tenemos a esta hora 5,6 grados Celsius, con un 94% de humedad, y ya te lo decía, 19 la máxima. Rápidamente miro las calles de Santiago. A ver, Tren Rancagua, Estación Central. Señalan que el servicio corto, Estación Central Hospital, de las 7 de la mañana se encuentra detenido, y supongo, si bien son las 7:30, que está generando una situación de retraso, ¿no? Es justamente detenido en la estación de San Bernardo debido a revisión de equipo. También en Américo Vespucio Oriente hay un vehículo detenido en el túnel. Dirección al sur, ingreso Kennedy Oriente. La pista de aceleración está segregada, así que manejar con precaución en ese punto. Y además tránsito lento en Avenida General San Martín al sur, hacia el cruce de Vespucio Norte en Quilicura. También considerar tiempo extra en el desplazamiento. Metro de Santiago, reviso cómo está ahora, Bueno. si está disponible o no. Es que no había unos tacos, lo hemos visto, ¿te acuerdas? Sí. Tú, incluso ayer te quedaste más tarde acá para no irte en metro Antes de ayer, tienes razón, antes de ayer. No, está con toda la hora punta, en esta hora punta, con toda la red disponible, no hay problema. Bueno, nunca indica mucho cuando hay atochamiento, sobre todo en la línea 1 del Metro de Santiago, hay que decirlo, así que salga con tiempo. Sí, y con tiempo. Restricción para hoy. 4 y 5, porque ya es jueves. Sí, qué rico. Y bueno, lamentablemente, el sábado feriado nos tocó sábado, así que es como lo mismo, 15 de agosto. El próximo año le va a tocar domingo, doble feriado. Vale, doble. Se corre para allá, tenés toda la razón. Paga doble. Vamos con la pregunta del día, que está alojada en @tvUSET, @RadioUSET, nuestra cuenta de Instagram. Bueno, la pregunta del día: el Frente Amplio criticó al exministro Luis Cordero por asumir la defensa de salmoneros ante el Tribunal Constitucional. La pregunta es: ¿qué le parece a usted? ¿Justa la crítica? ¿No es justa la crítica? Eso. ¿Hizo bien el ministro? ¿No hizo bien el ministro? Ya, vamos. La primera opción, apelando también a que después de que eres ministro tienes que hacer, en este caso, clases, hacer académicos. No, es solo para decirlo. Induce a nuestros Ya, auditores. tienes toda la razón. Ya, voy a acordar de Carlos Peña. A ver, está en su legítimo derecho el exministro. 2. De abogado. Es controversial. Sí, a propósito del Frente Amplio. ¿Y la tercera? Es incoherente con lo que ha representado. El único problema de esto es: ¿qué hace un funcionario público de un gobierno de izquierda si sale del gobierno? Sí, y de hecho eso es bien importante, porque las dos candidatas, acuérdate que estamos en las elecciones del Frente Amplio, tanto la actual presidenta Constanza Martínez como Gael Llomas, la diputada, dijeron, y ahí está muy de acuerdo, que el mandato de ser ministro no termina cuando sales del gobierno, como que hay que estar un poquito alineado todavía con eso. ¿Y de qué vive? Es que ese es el tema, ¿ves? ¿Ves? Ya, mostramos el hilacha. Ya, vamos. Ya, lo puedes responder entonces en Instagram, y cuando son las 7:34, vamos con las noticias. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El gobierno de Chile anunció que este jueves enviará 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia en un avión de la Fuerza Aérea en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a este país el pasado lunes. Este esfuerzo, coordinado entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa,
junto con la FACH y la Senapred, consiste en alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres y productos de aseo domiciliario. Y el Senado aprobó este miércoles los 3 vetos supresivos presentados por el gobierno del presidente Kast a la mega reforma, con lo que la iniciativa quedó despachada del Congreso. Las observaciones impulsadas por el Ejecutivo buscaban eliminar 3 disposiciones incorporadas durante la tramitación legislativa: la prohibición del anatocismo, cobro de intereses sobre intereses, el denominado derecho al olvido financiero y las normas destinadas a garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la promulgación de la ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca enfrentar la violencia al interior de los establecimientos educacionales y que, entre otras medidas, permitirá la revisión de mochilas bajo determinados protocolos. Y al defender esta facultad, el mandatario aseguró que el que nada hace, nada teme. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y en el país para combatir justamente el narcoterrorismo. Además, señaló que Colombia se va a sumar a la coalición contra los carteles de América y principal herramienta, ¿no?, para el denominado Escudo de las Américas, para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Coquimbo Unido sigue sorprendiendo en el plano internacional tras igualar 1-1. En los minutos finales se iba el partido. Cuando nos hacían a nosotros los goles, ahora la hizo Coquimbo ante Platense, jugando allá en Argentina, en el estadio Ciudad de Vicente López. Eso era por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que deja en suspenso a la serie de cara a la revancha. Es el próximo miércoles, 19 de agosto, en el Francisco Sánchez Rumoroso, allá en Coquimbo, donde el pueblo coquimbano saldrá a clasificar. Muy bien, 7:37. Entrevistas en línea 1. Bueno, vamos a hablar del tema de la aprobación de la mega reforma. Por cierto, que ya no tiene ningún impedimento para seguir adelante, se ha despejado bastante. Y el gobierno del presidente Kast, ya sabemos, levantó entonces su agenda de seguridad, la llamada ACOT, y aspira a entrar a esta nueva etapa al cumplirse ya este pasado 11, ¿no?, de agosto, 5 meses desde que comenzó su periodo. También vamos a comentar la entrevista de José Antonio Kast, ahí casi 1 hora en Tele 13 Radio, y por supuesto la locución o defensa, comentarios varios del expresidente Gabriel Boric cuando se lanzó el libro de Eugenio Tironi, La Resaca. Mucha autocrítica a su gestión, pero también llamó a construir una oposición dura pero con coherencia. Diablos. Bueno, de todo esto vamos a conversar con especialistas, ¿no? El profesor Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca y experto en todas estas materias. ¿Cómo está, profesor Herrera? Muy bienvenido. Hola, Mario. Hola, aquí muy bien y muy contento de estar de vuelta. Sí, estuvo malito. Sí, influenza, yo creo que hay que llamar a vacunarse, recordar ese tipo de cosas que son experiencia, porque el primer importantes. año que no te vacunas. Sistemáticamente todos los años me vacuno, todos, salvo este que... Ay, Murphy, llamaste a Murphy. Ay. Oiga, y tanto que pasó. Pero yo quiero partir por un tema que parece que son descoordinaciones, pero que a veces pueden revelar más. Hay una nueva polémica, una más, sobre descoordinación dentro del gobierno. Preparados. Y la pregunta es, ¿fue sin querer queriendo? ¿Fue queriendo o es un mano a mano cuando el ministro Jorge Quirós decide recurrir sin avisarle a nadie? Yo creo que no le avisó ni siquiera al presidente, recurre al Tribunal Constitucional. Y el ministro del Interior y además ministro de Comunicaciones, que es el articulador, dice, acuérdense de mi teléfono. Y este era por el tema de no cortar los servicios básicos, ¿no?, de las zonas afectadas, no cobrar, exacto. Y eso quisieron eliminar. Sí. Por reposición de servicios básicos en situaciones de emergencia. O sea, el tema es bien complicadito, porque ¿por qué voy a pagar yo para que me reponga un servicio que se le cayó a la empresa? Bueno, pero en fin, es la pregunta. Mira, lo voy a decir de una forma un poco fea, pero Quirós está con la resaca de la posreforma. O sea, en la misma semana, el lunes se peleó con los funcionarios públicos, se peleó a propósito de las modificaciones al estatuto administrativo. Sí. Y exactamente la misma estrategia de siempre. O sea, primero anunciarlo por los medios, después el diálogo con la ANEF. El día martes avisa lo del proyecto de empleo, de todos los
proyectos que vienen por delante, entrevistas varias a través del... Y ayer viene este incidente con Alvarado. O sea, en una misma semana tiene una pelea con los funcionarios públicos, una pelea política, el anuncio de una mega reforma, de una reforma en paralelo con otra mega reforma que es la reforma de seguridad, en un Senado además donde están a punto de perder la mayoría, es algo que se proyecta de aquí a octubre, noviembre. Quirós está como un poquitito pasado de revolución, está demasiado feliz con la aprobación de la mega reforma. Yo entiendo que desde su perspectiva para el Ministerio de Hacienda faltan ciertas medidas de reactivación de la economía, pero este probablemente no es el momento, probablemente la agenda tiene que mirar desde mega reforma sector económico hacia los temas de seguridad, el propio diseño que además ha propuesto el presidente. El presidente lo anunció por cadena nacional, que eran 3 reformas, una de economía, una de seguridad y otra de empleo. Ya pasamos la de economía, ahora debería venir la de seguridad. Ya pasó el tiempo de Quirós, por así decirlo. Pero es un Quirós con exceso de ganas de ser protagonista de la agenda pública. Igual lo dijiste ahora, elegante. Para cerrar ese capítulo del mano a mano, es una lucha por liderazgo dentro del gobierno. O sea, desafiar y decir yo soy el jefe de gabinete, porque los ministros de Hacienda han sido muy fuertes en todos los gobiernos de retorno a la democracia, en todos los gobiernos. Pero esta vez ya son desafíos muy visibles, porque deja al ministro del Interior, Alvarado, un poquitito mal. Sí, lo deja mal, lo desconecta del gabinete, tiene que salir a dar una explicación y da una cuña que es una cuña desafortunada, revela descoordinaciones y no puede ser que el ministro del Interior, que es el responsable de la conducción política del gabinete y que es al mismo tiempo el ministro vocero de gobierno, diga que se tiene que enterar a través de un celular de un proyecto de ley. O sea, ese tipo de cuestiones no pueden pasar, sobre todo porque además Alvarado pertenece a Chile Vamos, por lo tanto pertenece al principal socio que hoy día tiene el gobierno, que es un socio que además lo ha respaldado, que además ha estado con todos los votos en todas las instancias. Y que ha sido más leal que su propio partido de pertenencia. Y que ha sido bastante más leal que su propio partido y que el partido aliado, que es el Partido Nacional Libertario. Sí. No le ha abierto flanco, no le ha abierto problemas, le ha ofrecido solamente soluciones. Paulina Núñez le ofreció una gran solución en el Senado a propósito de la mega reforma. O sea, ha sido un partido bastante leal, ha sido el socialismo democrático del gobierno de Boric haciendo la comparación. Pero pese a eso, lo dejan como fuera de la discusión. Uno se pregunta ahí en la reunión de los lunes, o sea, Alvarado no se entera que vienen este tipo de cuestiones, no se entera de proyectos de ley. ¿Qué está pasando ahí? O sea, siguen siendo, para cerrar el punto, como decía Alejandro, las comunicaciones y las vocerías, por lo mismo, el gran talón de Aquiles de este gobierno. Sí, y los problemas políticos. O sea, es muy curioso porque en una semana en la cual el presidente tiene resultados que no son positivos, pero sí son resultados que al menos le permiten como respirar un poco, vienen este tipo de problemas y son de nuevos problemas políticos, son de nuevos problemas de conflicto. Ellos mismos los generan. Y son generados por ellos mismos. O sea, esa frase de que tu peor enemigo eres tú mismo, bueno, eso le está pasando hoy día al gobierno. Ante el silencio de la oposición real está apareciendo en la interna, con 3 ministros que hoy día tienen aspiraciones presidenciales, que tienen aspiraciones de algo más allá. Tienes el caso de Poduje, que es un díscolo que de repente se controla. Tienes el caso de Arrau, que es como el favorito del presidente. Y tienes el caso de Quirós, que como que quiere tratar de ser una mezcla, un híbrido entre Milei y Velasco, que es una cosa medio extraña. De hecho, mucha gente señala que el jefe es Kast, ¿no? Recordando eso. Sí, la pregunta es, ¿esto lo sabía el presidente Kast que iba a haber este recurso de Quirós? ¿O también va a tener que llamar a Quirós y decirle mi teléfono también agréguelo a la lista? Pero estaba firmado por él, ¿no? Estaba firmado por él, ahora si sabía el detalle, no sabía el detalle. No sabe lo que firma. En todo caso. De todas formas, una cosa es que lo haya firmado y otra cosa es que hayan acordado y que esté en la pauta de esta semana. La pauta de esta semana, yo te aseguro que iba en otra dirección totalmente distinta, era la agenda de la COT, era una agenda diferente. O sea, Quirós probablemente, o sea, si el presidente sabía o no sabía, yo tendría que pensar de que sí, pero de que sabía que iba como tema esta semana puede ser una sorpresa para él también. Vamos con Kast. Perdona, le altera la agenda al presidente. Él quiere retomar el tema de la seguridad, que le da más crédito que lo económico, porque lo económico no vamos a ver los resultados hasta el próximo año. Pero en la seguridad puede ser inmediato, es un tema que tiene más prensa, más simpatía popular. Y le quiebra eso con esta cruzada de Quirós. Tiene más simpatía popular y tiene mejor valoración por la gente. La encuesta Academ de este fin de semana trae las 10 principales medidas de lo que anunció el presidente de la cadena nacional y en general casi todas tienen una buena evaluación. Son hoy día las polémicas sobre las que hay discusión y es una discusión más parlamentaria que son precisamente las reformas constitucionales y la más difícil de llevar adelante. Pero sobre el resto de las cuestiones hay como relativo consenso por parte de la ciudadanía. Ahí es donde...
tanto Kast como Arrau se están perdiendo la oportunidad de hacer de verdad un acuerdo nacional. Toayer lo decía y tiene razón en eso. Parte de estos proyectos son proyectos de ley que igual quedaron del gobierno anterior, que son cuestiones que no se alcanzaron a tramitar, donde eventualmente podría haber acuerdos. Donde no hay acuerdos es en las reformas constitucionales, es en las reformas de las reformas que requieren además un quórum más alto, pero sobre todo el resto es algo en lo que eventualmente se podría avanzar y donde tanto el presidente como Arrau se podrían anotar una victoria. Vamos con José Antonio Kast. No sé si alcanzamos, Mario Herrera, a ver la cadena nacional, pero al menos concentrémonos en lo que fue esta larga entrevista que dio a Tele 13 Radio. Primero, en términos generales, si te llamó la atención, algo que dijo, partió con el cartelito o la nota que le dio el presidente Boric cuando asumió José Antonio Kast ahí en el Congreso, y por supuesto lo que más generó ruido fue cómo cuestionó a la última CACEN, y eso generó mucho ruido. Pero en términos generales, ¿cómo viste esa conversación o ese diálogo donde la verdad que sabemos que es fome, que no hay mucha retórica o no hay épica, pero la verdad es que tampoco algo tan sustancial, excepto eso? Sí, mira, todos los gobiernos tienen como dentro de su núcleo divisiones internas. Esto desde los años 90 en adelante, desde la Concertación en adelante, los autoflagelantes versus los autocomplacientes. En el último gobierno también lo vivimos a propósito de el socialismo democrático versus el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, hay pugnas dentro de los gobiernos. Lo extraño es que esa pugna se traspasa hacia la figura presidencial. Y hoy día tienes un Kast que transita entre la batalla cultural versus el gobierno de los fomes. O sea, en la escala de este gobierno serían los fomes versus los culturales. Y el Kast que apareció en la entrevista fue el Kast fome, fue el Kast de la segunda línea, y parece ser que si tú unes la cadena con la entrevista más la declaración de los ministros, la tesis es empujar hacia lo fome y no hacia lo cultural. Ahora, lo fome tampoco es algo que es algo que a uno le permite respirar, pero no es algo que tampoco deje tranquilo, en el sentido de que es un presidente que cuestiona cifras, es un presidente que cuestiona instrumentos, es un presidente que además dentro de los recortes que se vienen para el próximo año, parte de esos recortes vienen por parte del INE, que son mediciones, o sea, son mediciones con las cuales nosotros diseñamos políticas públicas, con las cuales se mide pobreza, con las cuales se toman decisiones. O sea, no son mediciones porque haya que medir, sino que son mediciones que son importantes para tomar decisiones políticas. Y eso es lo que me parece grave. O sea, el Kast de los FOME no es un Kast que permita respirar tranquilo, solamente es una diferencia de estilo, pero al final el fondo termina siendo el mismo. Sí. El estilo Kast es el estilo Trump, el estilo Milei. Niega las cifras cuando son buenas. O sea, yo diría que es el fondo, pero con un estilo distinto. Total. Es el estilo fome, pero el fondo es... Lo hace con sonrisa. Claro. Y con un tono más bajo, no altisonante. Cuando estos tipos empiezan a sonreír es cuando uno le baja el... En fin. ¿Vamos con Boric? ¿Y la resaca de Boric y Tironi? Sí, porque fue tan autocrítico. Bueno, lo ha sido a propósito de lo que tú estabas señalando, ¿no? El autocomplaciente, que yo podría decir, ¿no?, que José Antonio Kast se acerca a eso, porque la verdad es que nunca reconoció una crítica, más bien ha dicho que nosotros somos tontos, el tema de la metáfora, no lo entendemos, en fin, qué sé yo, y nunca reconoció una crítica. Y por el otro extremo, el autoflagelante, podríamos decir que de alguna manera es el expresidente Boric. ¿Cómo podrías definir, describir y analizar lo que fueron las tantas declaraciones que dio en el lanzamiento del libro La resaca de Eugenio Tironi? Sí, es una autocrítica que forma parte también de un proceso en el cual hoy día está la oposición, que es un proceso de reflexión, es un proceso de cara a una elección también interna que tiene el Frente Amplio. A mí me preocupa precisamente por ese último punto, porque estas cosas tienden a influir también dentro del padrón de militantes, particularmente el Frente Amplio es un partido que es un partido nuevo, un partido que surge también de distintas colectividades que no necesariamente cuadran entre sí. Es un partido que tiene facciones, que tiene todo este tipo de cuestiones, pero las divisiones hasta cierto punto son divisiones que muestran diferencias, y esas diferencias pueden ser positivas, o sea, en la medida en que congreguen a distintas personas. Están en elecciones. Entonces, ahora. Yo no sé si el timing es correcto precisamente por las elecciones internas más que por el tema de política nacional. Casi todos los presidentes hacen esta suerte de mea culpa después de terminar sus mandatos, precisamente porque hay cosas que les quedan pendientes, precisamente porque los programas efectivamente nunca se terminan de cumplir y porque hay contingencias que evidentemente van cambiando las prioridades. Creo que no es el timing por la elección interna del partido, pero tampoco por la agenda de seguridad, que sea la misma semana que se anuncia esa medida, porque de alguna forma lo que hace es quitarle el piso a Toá. Una Toá que ha estado bien protagonista desde el anuncio en adelante, una Toá que tiene una proyección presidencial y que combina muy bien los dos mundos de lo que fue el gobierno de Boric, el diálogo con el Frente Amplio versus la tradición del socialismo democrático. Entonces yo creo que el timing es probablemente el incorrecto, aunque las declaraciones en sí puedan ser correctas. Pero le pegó el palito a Toá, sí, y causó harta molestia en el socialismo democrático. ¿Era necesario eso?
Yo creo que esa parte es innecesaria, o sea, crea problemas en términos de la cohesión que necesita en este momento la oposición, que ya lo vimos en el debate de la mega reforma, es una cohesión muy frágil, es una cohesión que se puede quebrar en cualquier momento, que ni siquiera los partidos están cohesionados y disciplinados con respecto a sí mismos, y mucho menos en un espíritu de coalición. Lo decíamos a propósito de la negociación de la mega reforma, creo que es de las primeras veces que el PPD y el PS negocian por separado, como que uno siempre los piensa como una especie de paquete, con un PPD que tiene además muchos díscolos dentro del Senado, el caso de Araya, que vota distinto al resto de su coalición, y luego tienes a la DC con el Frente Amplio, que se comporta distinto en el Senado, como se comporta en la Cámara. Todo ese tipo de divisiones, lo único que hacen este tipo de frases es acentuarlas. Ahora, él está en su derecho, el presidente Boric, de decir que no necesariamente, aunque valora mucho y tiene una muy buena relación con Carolina Toá, se ve incluso tanto en el libro de conversaciones que hace Daniel Oppenheim con Carolina Toá, como en el libro Boric Frente a Frente de Marian Basso, una muy buena relación entre ellos, no solo intelectual, sino yo diría que incluso más personal, digamos, como que se admiran mutuamente. Pero el hecho que él haga el punto de que ella no vino a salvar, aunque fue un gran aporte, ¿no es justo también para sus primeros meses? Porque quedó instalada esa idea y a lo mejor no es tan ajustada a la verdad. Es que en la práctica sí lo hizo. O sea, Toá no sé si salvó al gobierno, pero ayudó en un momento muy crítico, ayudó en un momento que venían saliendo de dos procesos constituyentes, que la agenda había cambiado totalmente hacia los temas de seguridad, y ella pareció dispuesta al sacrificio. Una de las cosas que uno cuando asesora a personas normalmente le dice, mira, especialízate en un tema. No trates de abarcarlo todo, sino que tratas de especializarte en algo. Una de las cosas que aprendió Toá muy rápido fue especializarse en el tema de seguridad. Es la misma lección que tuvo en su momento Cordero, que pasó de ser un abogado de derecho administrativo a ser un experto en seguridad, que hoy día está bastante validado. Hoy día los dos principales referentes en seguridad son Toá y son Cordero dentro del mundo de la oposición. Y con esto le quita piso a uno de los dos. Ya que habló de Cordero. Sí, esa cosa, sí. Pero a mí lo que me llama la atención, él hace una autocrítica por la pérdida de la mayoría, pero no dice por qué. O sea, perdimos y por lo tanto tuve que entrar a ceder. Pero, ¿por qué no asume por qué se perdió tan rápido una mayoría que parecía aplastante, que parecía que iba a ser una real renovación del progresismo, que su gobierno lideraba definitivamente un nuevo ciclo y bueno, se desvaneció? ¿Qué explicación hay? Sí, mira, uno evalúa los gobiernos en función de los legados, pero también en función de la continuidad. Un gobierno que no tiene continuidad, evidentemente es un gobierno que necesita una autorreflexión. El hecho de que los dos principales liderazgos que emergieron del propio gobierno, no estoy hablando de la coalición, sino que del propio gobierno, hoy día sean liderazgos que estén debilitados en términos de crecimiento, habla también de ese legado del gobierno de Boric. Con eso no quiero ser crítico de la figura del expresidente, sino que más bien del cuidado que hay que tener sobre ciertas figuras, del respaldo que tiene que tener al interior de la coalición. Hoy día las dos principales figuras que emergen del gobierno de Boric son Toá y son Jara. Una Jara que está en un proceso de reinversión personal y una Toá que se enfrenta al escenario en el cual ella avanza, pero su propia coalición de repente no la apoya mucho. Y a eso súmale el hecho de que la coalición en sí se tiene que volver a conectar, tiene que volver a reinventarse, y eso pasa por empezar a hablar temas distintos, de empezar a probar temas dentro de la agenda pública y ver si es que funcionan o no funcionan. Ya que hablabas de Cordero y no solo la figura de Carolina Toá como grandes aportes, sobre todo en materia de seguridad en el gobierno del presidente Boric, bueno, se generó también este ruido, al menos, a propósito también de las elecciones del Frente Amplio y las dos candidatas que criticaron justamente a Luis Cordero, que en su calidad de abogado, por supuesto, asumió la defensa de los salmoneros ante el TC constitucional en el contexto también de la mega reforma. ¿Qué te parece tanto la decisión de Cordero y la crítica que le hace tanto Gael Yeomans como Constanza Martínez? Sí, en una misma semana, además, donde viene la crítica a Cordero a propósito del asalto que tuvo y si tiene que tener guardaespaldas o no. Y sabes que las dos cosas sí están vinculadas entre sí, porque él tiene apoyo policial en la medida en que él fue un exministro y por ende hay un riesgo sobre su figura, pero es exministro para eso, pero luego no es exministro para defender una salmonera, como que hay una contradicción.
Ahora, evidentemente él tiene todo el derecho del mundo de salir a trabajar y hay que salir a trabajar igual. Pero es un rol, sí hay un rol de exministro que él evidentemente tiene que cuidar, sobre todo por esto mismo, sobre todo porque él es una voz autorizada de aquí a los próximos 6 meses que se nos viene esta discusión de seguridad. Es una voz que además él mismo a Raúl respeta. A Raúl una de las primeras cosas que hizo fue juntarse con Cordero, porque entendió que fue el primer ministro de seguridad y por lo tanto tenía un sentido juntarse con él. Con este tipo de cosas lo que hace es un poco delegitimarse dentro del debate público, no a nivel personal. La pregunta ahí es si es necesario o no es necesario realmente. Pero es válida entonces la crítica de alguna manera o el punto que hace el Frente Amplio, aunque lo consideran uno de los suyos, por supuesto que lo es, pero en este punto no están de acuerdo. Sí, es válida la crítica, pero yo no sé si es necesario hacerla pública, eso sí. Bueno, claro, sí. Desordena más el ambiente. Sí. Además que es un drama. Para los ministros que son de derecha, salen del gobierno y entran a los directorios de las grandes empresas. Y nadie dice nada, al contrario, es normal. Pero la izquierda tiene con el sector privado un conflicto no resuelto. Si no es contra el privado, lo que es cuando hay corrupción, cuando hay abuso, cuando hay incumplimiento a la ley. Pero entonces, ¿dónde van a trabajar los exfuncionarios que han estado en gobierno, entre comillas, progresista o de izquierda? Sí, claro, evidentemente la gente necesita trabajar, si eso es una, Claro. es una necesidad. Pero además pelear Pero con también, el privado per se. sí. No es per se. Es que, mira, muchas veces se habla de que los exministros tienen que ir a las universidades o ir a los centros de pensamiento o ir a los centros de estudio, Calladito. etcétera. Claro, calladito, pero ¿sabes qué? También porque hay un aporte ahí que ellos pueden realizar. El hecho Sí, de haber sido, eso sí. el hecho de haber ocupado un cargo público significa experiencia, significa aprendizaje, significa cosas que se pueden transmitir también de un exministro. Ir tan rápido hacia lo privado yo creo que es un conflicto. Una de las herencias que dejó Piñera, yo creo, para la derecha fue precisamente esos cuadros técnicos. Esos cuadros técnicos que hoy día son los que están administrando un gobierno, o sea, que lo están apoyando más desde las bases que desde las figuras públicas de los ministerios. Sí, es un buen punto. Profesor, como siempre, un agrado. Usted es parte de la casa, es parte del equipo, así que cuide la salud. Por supuesto que sí. Gracias, Vamos, Mario necesitamos. Herrera, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca y, por supuesto, nuestro columnista, analista nacional. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Cuídate. Son las 7:56. Alejandro Guille Álvarez. ¿Vamos a una pausa? Bueno. Ya regresamos. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir. ¿Cómo dices eso? Parquemet está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas. Tienes razón, además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel. Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En un mundo donde las tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional se aceleran cada vez más, entender la política global bajo un análisis crítico es indispensable. Aquí conversaremos junto a expertas y expertos de los temas que están transformando el mundo. Mirada Global, por Radio USACH y TV USACH. Mirada Global, junto a Alejandro Guiller. Capítulo estreno cada jueves a las 22 horas por Radio USACH 94.5 FM y TV USACH, canal 50.1 de la televisión digital abierta. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio USACH,
Nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. Un amplio operativo policial se desarrolla esta mañana en los exteriores de la ex penitenciaría de Santiago, debido al traslado de cerca de 100 reos hasta el complejo penitenciario La Laguna, que está ubicado en las afueras de Talca. Se trata de la Operación Cancerbero, que es encabezada por Gendarmería y cuenta con apoyo logístico de la Policía de Investigaciones y Carabineros. Debido a este operativo, el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Pedro Montt, en ambos sentidos, entre Club Hípico y Avenida Biel, según indica Transporte Informa a través de su cuenta de X. El gobierno de Chile anunció un envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a este país a comienzos de esta semana. El esfuerzo coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y el aporte de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, también la Senapred, consiste en alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres y productos de aseo domiciliario. El Senado aprobó este miércoles los 3 vetos supresivos presentados por el gobierno del presidente Kast a la mega reforma, con lo que la iniciativa quedó despachada del Congreso. Las observaciones impulsadas por el Ejecutivo buscaban eliminar 3 disposiciones incorporadas durante la tramitación legislativa, esto es, la provisión del anatocismo, cobro de intereses sobre intereses, el denominado derecho al olvido financiero y las normas destinadas a garantizar el pago a 30 días para las pymes. El presidente José Antonio Kast encabezó la promulgación de la ley Escuelas Protegidas que busca enfrentar la violencia al interior de los establecimientos educacionales y que, entre otras medidas, permitirá la revisión de mochilas bajo determinados protocolos. Al defender esta facultad, el mandatario aseguró que el que nada hace, nada teme. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en el país para combatir justamente el narcoterrorismo. Además, señaló que Colombia se va a sumar a esta coalición contra los cárteles de América, principal herramienta del denominado Escudo de las Américas, justamente para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Son las 8:02. Entrevistas en profundidad. Línea 1. América para los americanos, versión Trump. Y pasando por Roosevelt, Teodoro, cuando dijo que además había que acompañar esa voluntad con barcos, con cañones. O sea, con la fuerza Yes, militar. Comienzo del siglo XX. Bueno, pero se ha planteado nuevamente el tema, se habla de crear una suerte de protectorado, dice un video por ahí medio raro, no está claro, hay distintas versiones sobre eso, pero yo me recordé de inmediato de Diego Portales, cuando el año 1822, siendo un comerciante privado, le envió una carta a un amigo de él en Lima, José Manuel Sea, diciendo cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Mire, sobre este tema vamos a conversar con Mariano Fernández, ex canciller chileno, ha sido embajador, tiene todos los talentos del mundo, así que la pertinencia completa. ¿Cómo está, Mariano? Un agrado contactarnos con usted. Hola, Mariano, muy buenos días, ¿cómo estás? No te escuchamos, Mariano, un segundito, porque te vemos muy bien, pero no se escucha el audio en la comunicación. Bueno, Mariano Fernández ha sido embajador en varios países, entre ellos, como tú también señalabas, Estados Unidos, así que conoce también la idiosincrasia norteamericana, aunque siempre se nos escapa un poco con Trump. O sea, Trump, digamos, recoge muchas cosas, como tú bien decías, en este caso con el corolario, ¿no?, de la doctrina Monroe, pero se pasa más pueblo, digámoslo. Claro, en la versión 2.0, no sé, por ponerle color. Pero efectivamente yo quiero señalar que las relaciones con Chile y Estados Unidos
siempre han sido de desconfianza, periodos de cierta colaboración, periodos de mucha presión de Estados Unidos hacia Chile. Vamos a revisar después esos hitos. Por lo tanto, este anuncio que incluye a Chile dentro del área que Estados Unidos dijo, esto es mío. En el video que está ahí justamente en la cuenta de ex oficial del Departamento de Estados Unidos, en esta doctrina Monroe se puede ver ahí, está traducido incluso al español, así que para mayor claridad. Mariano Fernández, ahora sí, embajador, estamos en línea para escucharlo a propósito de esto que llama, no sé si la atención o no. Sí, llama la atención. Yo me recuerdo Diego Portales, no sé si usted tiene un frío por la espalda, fue embajador en Estados Unidos, conoce mejor a los sectores de Washington. Daniela y Alejandro, ¿me escuchan ustedes? Sí, pero perfecto, con Súper una bien. fuerza enorme. Muy bien. Entonces, yo creo que aquí está sucediendo algo que frente a un gobierno de Estados Unidos que habitualmente declaramos con un presidente imprevisible, hay algunos objetivos en este gobierno de Estados Unidos extremadamente polémicos que lo están siguiendo de manera bastante sistemática, y es eliminar del continente influencia extranjera, porque el escudo de las Américas, que busca combatir el narcotráfico, el terrorismo y la ultraizquierda también, eso está mencionado, no solamente es un lenguaje muy agresivo, porque la definición de narcotráfico y terrorismo es que bastante clara. Nuestra izquierda ya empezamos en un tema político muy distinto, pero sobre todo la presión es para que en la América Latina los nuevos gobiernos se equipen, pero con armamento de guerra, y que se sepa el narcoterrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, incluso el terrorismo, se combaten con armamento policial o se combaten con armamento más pesado, pero en ningún caso con submarinos, fragatas o aviones. Entonces, aquí hay una gran ambigüedad que incluye no solamente todo lo que yo escuché que hablaba Alejandro previamente sobre el tema de este video, el Departamento de Estado, cuyo lector es el embajador de Estados Unidos en Panamá, sino que también el ministro de Defensa, Excel, acaba de proclamar de que los países de América Latina deben retirarse de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional fue creada y nosotros la suscribimos y la firmamos con el objeto de combatir justamente aquellos abusos políticos de dictadores, de prácticas de terrorismo de Estado, etcétera, cuando los tribunales nacionales de los respectivos países no eran capaces o no aceptaban procesar estos casos. Las grandes potencias, eso es cierto, Estados Unidos, China, Rusia, nunca suscribieron esto. Pero de ahí empezar a pedir ahora o a exigir estas medidas acompañadas del Plan de Escudo de las Américas, etcétera, realmente se está creando un clima, no de guerra fría, se está creando un clima de espíritu bélico bastante complejo. Digámoslo para dar un pasito más en lo que usted insinúa, don Mariano. Estados Unidos quiere sacar a China y está castigando a los que no se someten, por eso no subieron los impuestos, entre otras cosas, mucho comercio con China, disuadir, y ellos tomar un control total y absoluto. El problema en este escenario es que armar a los países de América Latina con armamento de guerra da la sensación que no es efectivamente, como usted dice, el narcotráfico ni los terroristas, cosa que hay necesario hacer y coordinarse, ha dicho sea de paso. Es más bien prepararse para una eventual guerra al futuro con el bloque asiático y China en particular. Bueno, yo no, más que formularlo de esa manera, en primer lugar yo estoy de acuerdo con la afirmación de que todo esto no tiene más explicación que convertir el continente en algo así como un protectorado sujeto a una defensa
dirigida por Estados Unidos con el objeto de eliminar adversarios externos. Y el adversario externo mayor que hay hoy día, desde el punto de vista de Estados Unidos, clarificado cada mañana por el señor Trump o por algunos de sus acólitos, es la República Popular China. Pero también hay un implícito que es bastante grave para el futuro del planeta en general, que con este blindaje, con esta estructura que está generando Estados Unidos, al parecer, en un cierto sentido, Estados Unidos implícitamente también estaría renunciando a ser una especie guardián internacional y estaría aceptando que esta protección que le da a las Américas puede tener una contrapartida contra China y su conflicto potencial con India para todo el mundo del Asia y con Rusia y la Unión Europea en el resto del planeta, y Estados Unidos acrecentar su poder, igualarse con China en población, en territorio, en recursos naturales, en capacidad oceanográfica, etcétera, y así destruir el sistema de Naciones Unidas, que va implícito, y generar un mundo con 3 o 4 polos, pero de poderosos que comandan sobre el resto de las poblaciones y los países que se han creado desde los siglos XVII o de antes, pero desde el siglo XVII, XVIII, XIX ya de manera permanente como Estados nacionales independientes. Mariano Fernández, y por lo mismo, a propósito de la soberanía de los pueblos, no solo el de Chile, la pregunta, ¿no? Casi de niño, ¿y qué podemos hacer? ¿Quién puede defender? ¿Cómo nos defendemos? Sobre todo, y no sé cuán clara está la defensa con este gobierno que está no solo muy alineado con Estados Unidos, sino de alguna manera, y lo han dicho analistas, un poco servil, y no solo el canciller, sino el mismo José Antonio Kast, que estuvo justamente en este tema de los escudos de las Américas antes de que asumiera propiamente tal como presidente de Chile. Entonces preocupa sobremanera, ya no es solo Trump, sino que es Trump en el gobierno de José Antonio Kast. Mire, yo tengo la impresión de que aquí, en este tema de política exterior, la intuición del presidente Kast y toda la derecha y ultraderecha que gobierna con él es estar cerca de Estados Unidos. Sí. La declaración del canciller después de su primera visita acerca del principal socio estratégico, en realidad es un lenguaje improvisado. Y hoy día el presidente Kast va a empezar a sentir qué es realmente lo que está preparando el primer socio estratégico de Chile respecto de Chile y el continente. Y aquí tiene que existir entonces un debate nacional, porque estas decisiones, como las del escudo de las Américas, las convocatorias que han hecho en este discurso del Departamento de Estado o en este discurso del presidente, del embajador de Estados Unidos en Panamá, a propósito del Panamax, la operación que está militar que está teniendo lugar en esa zona. Esto requiere un debate nacional, porque en todos los gobiernos previos, decisiones de esta envergadura que van a afectar la soberanía, la manera de trabajar, se toman con un debate parlamentario y político significativo. Ya el presidente ha tomado otra decisión bastante improvisada, pero seguramente impulsada por el socio estratégico, que es el abandono de los países no alineados. Sí. Los países no alineados tienen poca importancia política hoy día, mucho menos que cuando se crearon, como alianza del mundo menor frente a las dos grandes potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, pero resulta que en los países no alineados, Chile tiene un potencial, y no solamente un potencial, un actual de relaciones internacionales, de relaciones políticas, que habitualmente no tiene, porque nosotros tenemos 70 embajadas, los países de Naciones Unidas son 193, los no alineados son 120, ya hay muchos de esos países
sobre todo africanos y asiáticos, donde Chile no tiene embajada y no tiene más contacto que lo que suele haber en Naciones Unidas, pero que no es lo mismo cuando se reúnen los no alineados. Y ahí Chile ha hecho política bastante efectiva, y hemos hecho los distintos cancilleres que ha tenido Chile, pueden testimoniarlo, dejando nuestra huella y nuestra presencia y nuestros contactos, que hoy día realmente lo estamos perdiendo. Ahora, en este escenario nos pilla América Latina muy fragmentado y todos los nuevos gobiernos ultraderecha están alineándose automáticamente sin ni siquiera sentarse a negociar ni a conversar. Asumen y antes de la semana ya están proclamando que se alinean. Vamos a nuestro país en este escenario, intentar mantener un equilibrio como lo hace México o Brasil. Son dos gigantes y nosotros no somos gigantes, es un hecho. Y segundo, las Fuerzas Armadas chilenas han tenido una enorme influencia de Estados Unidos desde la Escuela de las Américas y creo que debe ser uno de los países de América Latina, quizás exceptuando uno o dos de los más grandes, que más uniformados chilenos ha enviado a la Escuela de las Américas, que ahora ya no se llama Escuela de las Américas, no está en Panamá, pero sí, creo que está... Básicamente lo mismo. Claro, no, ya está en el continente, no me acuerdo bien, Atlanta, no sé, un lugar por ahí... Está esta sede con otro nombre rimbombante, pero me preocupa a nivel de influencia que ya tiene Estados Unidos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. ¿Eso puede ser un momento crítico, saber cómo se va a comportar este actor de la vida nacional? Pero mire, en este momento, y yo diría desde siempre, las Fuerzas Armadas se mantienen, por así decir, estructuradas y obedientes. Estamos hablando después de la restauración democrática, del año 90, y si uno lee prensa o gente en retiro o interpretaciones de lo que piensa el mundo de Fuerzas Armadas en Chile, el mundo de Fuerzas Armadas en Chile es un mundo obediente a las decisiones políticas del presidente de la República a través de su ministro de Defensa. Hasta el momento no hemos tenido en todos estos años, incluso en los casos de corrupción, que todos conocemos, nunca hemos tenido un desorden en la fila, por así llamarlo. Y yo tengo la impresión de que la Fuerza Armada va a seguir de manera obediente las instrucciones y las indicaciones que provengan del presidente de la República, independiente de las dependencias que tenemos en Fuerza Aérea, principalmente, y también en algunas cosas de la Armada respecto de Estados Unidos y en los entrenamientos también del mundo del ejército. Tenemos algunas otras conexiones interesantes como las fragatas británicas, como los tanques alemanes Leopard, que en este momento en la situación que hay entre Europa y Estados Unidos pasan a ser también una cosa bastante más conflictiva por las tensiones que ha habido entre estos dos sectores. Así que aquí, más que Fuerzas Armadas, yo creo que lo que es necesario es un debate político acerca del futuro de Chile. Y con la soberanía que ejercemos en el país y la autonomía que hemos ganado por el despliegue democrático, con tratados de libre comercio, con acuerdos de distinto carácter, que nos han dado un espacio y un cierto peso, por así llamarlo, bastante mayor que el que le gusta a muchos chilenos, que les encanta decir que son un país chico y abandonado. Tenemos que decidir, tenemos que debatir si vamos a aceptar una especie de tutela generada desde Estados Unidos, o nuestra autonomía va a seguir trabajando y va a aceptar aquellas cosas que nos parecen correctas, que nos afectan nuestros procedimientos democráticos, y vamos a rechazar aquellas cosas que son imposiciones con las que no concordamos. Mariano, bueno, vamos a recordar que estamos conversando con Mariano Fernández Amunátegui, ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos y otros países, por supuesto representando nuestro país. Quiero preguntarle por no solo el estilo y las formas, que son muy importantes en la diplomacia, por cierto, lo subrayo, sino también la postura que han tenido
tanto el embajador de Estados Unidos en Chile, Judd, y por supuesto también Andrés Ergas, el embajador, de nuestro país en Estados Unidos. Y a propósito de esta situación que llamó mucho la atención a la SOFOFA, a la CPC, a Salmón Chile, a Sexma, en fin, grandes organizaciones también gremiales que exportan justamente a Estados Unidos, en un Zoom en el que estaba justamente el embajador Ergas con el canciller McKenna y el trato, que no lo voy a repetir ahora porque con garabato incluido, por mucho que sea algo muy cercano, pero llamó mucho la atención. No sé si a usted, tanto Judd como Ergas. Mire, yo diría, el embajador americano, digamos, el embajador de Estados Unidos en Chile, el señor Brad Judd, sí, él está cumpliendo las instrucciones que tiene del Departamento de Estado. Y lo está haciendo con la brutalidad característica de gente que de diplomacia conoce poco. Yo recuerdo que tuvimos una vez, estas cosas históricas hay que recordarlas. En 1969, Estados Unidos decidió imponerle a Chile, era el gobierno de Nixon, decidió exigirle a Chile la instalación de una base en la isla de Pascua. Y el gobierno chileno, de don Eduardo Frei Montalva, con el canciller don Gabriel Valdés, le informaron al gobierno de Estados Unidos que no había condiciones para interferir en el medio ambiente de la isla de Pascua para tratarse de un punto minúsculo en el Pacífico, con una cultura muy especial, y por lo tanto no era adecuado hacer instalaciones para uso de cualquier carácter de potencia extranjera. El embajador Corris se llamaba, hizo una conferencia de prensa muy del estilo de Judd. Y, por supuesto, los reporteros corrieron donde don Gabriel Valdés a preguntarle qué opinaba sobre la declaración de Corris. Entonces dijo, mire, en primer lugar voy a recurrir a un viejo aforismo. Lo que diplomacia nos da, lo que natura nos da, diplomacia no lo presta. Que es lo mismo que ocurre hoy día. El señor Tab ha estado dedicado a temas de frontera, policiales, etcétera, y por lo tanto su entender de la diplomacia tiene poco que ver con lo que es la diplomacia que busca acuerdos, que representa a los países y que tiene un estilo. Uno, por el lado chileno, yo he sabido poco de qué está ocurriendo con el embajador Ergas, pero lo que sí hemos sabido todos es que después de la visita del canciller Pérez McKenna a Estados Unidos, que llegó vanagloriándose de estas condiciones especiales, incluso con un sentido casi infantil, que él dijo y quedó registrado, por ejemplo, en Mercurio, que lo habían recibido 50 minutos y habitualmente las reuniones eran de media hora, y que el canciller Rubio habitualmente no recibía a otros cancilleres. Todas cosas de gente que no tiene idea cómo funciona la política pública. Porque, y además de una ingenuidad, pero peligrosa. Y a los pocos días pasamos de 10 puntos de arancel a 12,4 sin que supiera ni el embajador Ergas, ni el ministro Pérez McKenna, ni nadie de que esta era la decisión que iba a tomar Estados Unidos. Si ustedes piensan en el último gobierno de Chile, más allá de las opiniones que ustedes tengan sobre él, del gobierno del presidente Boric, y ustedes piensan en el embajador que teníamos en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, bueno, teníamos un embajador de la envergadura que tiene que tener Chile en Estados Unidos, que prácticamente en esos grandes países como el embajador en la Unión Europea, es casi un miembro del gabinete, ¿no? Porque son países protagonistas del desarrollo mundial, que Chile tiene que estar muy atento, muy encima, y que nuestra voz se escuche. Efectivamente se escucha. Entiendo y cierro con esto, canciller, embajador, porque el título del embajador no se pierde, el trato, embajador Fernández. A mí lo que me preocupa es que dentro del mundo empresarial había una cierta disposición. Luxich, no, prácticamente el tutor del actual canciller, miraron como con beneplácito que le hicieran gesto a Estados Unidos, pero después del 12,5 como que les vino la pálida, están bastante angustiados, empiezan a tomar el peso de lo que ocurre, y parece que hay bastante desagrado como se está manejando la situación con Estados Unidos. Después de todos estos anuncios
¿Qué cabe esperar? ¿Qué enseña la experiencia? Bueno, yo tengo la impresión que la molestia de los empresarios se justifica plenamente. Ellos han tenido en los últimos 30 años gobiernos que han respaldado fuertemente al empresariado chileno. Hoy día está Chile convertido en un país que depende de su política de exportaciones, con los tratados de comercio que han negociado los gobiernos. Y por lo tanto, lo que los empresarios tienen que mirar, y probablemente ya lo hayan visto, pero lo que ellos tienen que explicar en la opinión pública es que las medidas que está tomando Estados Unidos son medidas violatorias de los acuerdos que nosotros tenemos con Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, que en general significó siempre un superávit comercial para Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Como está combatiendo con China, en una cosa que es un poco, si estuviera Freud vivo, la consideraría un objeto de estudio muy interesante. Esta manía de Estados Unidos contra China está significando que Estados Unidos quiere fortalecer su economía, alejando China del comercio, tomando las medidas, por ejemplo, las arancelarias, porque las arancelarias significan mayores ingresos, pero no solamente mayores ingresos, las arancelarias le permiten recuperar sectores de la economía de Estados Unidos que estaban en decadencia o fuera de concurso. Y ahora a esto, que hay los empresarios que mencionan, el agregado de las compras de armamento del escudo de las Américas tiene por objeto central vender más productos de la industria de Estados Unidos. Entonces, yo creo que los empresarios deberían también iniciar y a lo mejor lo han hecho, un proceso de consulta y de conversación y discusión pública para que el gobierno chileno asuma el sumo o el resultado del debate político y empresarial de Chile respecto al futuro de nuestro país y sus relaciones con Estados Unidos o con quien sea. Mariano Fernández, ex canciller y embajador de Chile en Estados Unidos, muchas gracias por este análisis y la conversación en esta mañana con nosotros acá en Línea 1. Un abrazo muy grande. Gracias, Mariano. Gracias, Alejandro. Disponible como siempre, me parece muy interesante el programa que llevan a cabo en este momento. Le voy a mandar un saludo desde Roma. Pelusa Figueroa, le manda muchos saludos. Gracias. Un abrazo, que le vaya bien. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos ahora con tu editorial, Alejandro Guillé, porque son las 8:26. Vamos a Estación Editorial. Corría el año 1822, marzo para ser más preciso, y acababa el presidente de Estados Unidos, Monroe, anunciar la famosa doctrina que después llevó su apellido, doctrina Monroe, que decía que América era para los americanos. Y empezó Estados Unidos a presionar a los países de América Latina por no entenderse con Europa, a pesar de que la guerra no había apoyado a nadie, no había aportado nada, y a poner condiciones. Bueno, Diego Portales se entendió, un hombre conservador, autoritario, todo lo que usted quiera. Hay gente partidaria de él, detractor y todo, pero también un tipo visionario, nadie lo puede negar, que entendió el primero de todos: cuidado con salir de una dominación de España para caer en otra, Estados Unidos. O sea, olió lo que había detrás de la doctrina Monroe. Y bueno, se preguntaba por qué Estados Unidos quería reconocer la independencia de los países americanos de forma tan rápida y sin haber ayudado a nadie. Y además que no era usar soldados, tropas, para poder influir en América Latina y dominarla, sino que lo iba a hacer a través de la economía, la política y la cultura de la región. ¿Ve? Y que tuvieran cuidado de esas promesas de Estados Unidos llenas de elogios. La verdad es que un visionario hasta el día de hoy.
Lo que Chile marcó con las relaciones con Estados Unidos siempre ha sido de mucha distancia, de mucha desconfianza. En el siglo XIX no tuvimos mucha relación económica, eso empezó recién con el cobre a comienzos del siglo XX, y eso nos dio una cierta libertad de autonomía para que no nos pusieran la mano encima. Pero quiero decir, solamente para que los chilenos, y sobre todo los que gobiernan, ojalá alguno escuchara este programa, que las relaciones con Estados Unidos han sido siempre complejas. Primero porque Estados Unidos tenía recelo, sobre todo en la guerra del Pacífico, que Chile emergió como una potencia continental. Estados Unidos se puso muy nervioso, y no olviden que en la guerra del Pacífico apoyaron a Perú y Bolivia. Intentaron parar la guerra para salvar a Perú. Ayudaron de distintas maneras y nos trataron de bloquear, entre otras cosas porque además a Chile lo ayudaba Inglaterra y otros países, y aquí todos tejían algo. Y después de la guerra del Pacífico hubo una serie de incidentes y hubo un capítulo que estuvieron a punto de la guerra entre Chile y Estados Unidos con el famoso incidente de una fragata estadounidense, el Baltimore, que reciencito terminada la guerra civil, que nos había destrozado. En 1891 hubo un pugilato en Valparaíso, murieron 2 marinos norteamericanos, y otros quedaron heridos, como 14, varios detenidos, al final los entregaron, y Estados Unidos exigió, sobre condición de ir a bombardear Valparaíso, que se le pagara una enorme indemnización a la familia de las víctimas, incluidos los heridos, y además arrear la bandera, hacer más cosas. Lo de la bandera al final se negoció y no pasó, pero hubo que pagar indemnización y hacer un mea culpa público. Eso fue lo mínimo. Y los europeos le avisaron a Chile, cuidado que Estados Unidos está preparando un ataque a Chile, porque era un rival, querían deshacerse de nosotros antes que agarráramos vuelo, y preveían que Chile podía ser, sobre todo después de la guerra, que incorporó nuevos territorios, que tenía una fuerza armada preparada, con experiencia en combate. Hasta ahí las cosas se pudieron manejar. Pero la presión económica comienza realmente cuando entran las empresas norteamericanas al cobre, hacia comienzo de siglo. Y basta recordar las presiones de Estados Unidos sobre Chile, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando Washington congeló por la fuerza el precio del cobre más barato, a 1/3 de lo que se estaba vendiendo a otros países, y nos prohibió venderlo a otros países. O sea, nos arruinó la economía, en aras de tener cobre más barato porque lo necesitaba para la industria de guerra. Y dijeron que era nuestro aporte. Y nos obligaron a entrar a la guerra. Nos acusaron de que aquí éramos tolerantes ante el espionaje nazi, que nos iban a aislar y que teníamos que romper relaciones y teníamos que declarar la guerra. Bueno, al final el presidente Juan Antonio Ríos rompió relaciones con el Eje el año 43 y se declaró la guerra ridícula en 1945, cuando ya estaba Alemania fuera de combate y Japón estaba en las últimas, poco antes que le tiraran las bombas. Pero nos presionaron y nos obligaron a seguir sus intereses. Siguió la cosa. La Escuela de las Américas, yo no sé si han escuchado, yo por eso se lo preguntaba. Después de la Segunda Guerra se instala la supremacía americana en América Latina como parte del patio trasero del dominio norteamericano frente a la Unión Soviética, que tenía sus propios afanes imperiales. Y aquí todos tejen, y con harto hilo, o lana, parece que se teje con lana. Bueno, el asunto que presiona a Chile para promulgar la Ley de Defensa de la Democracia. Hubo presión fuertísima de Estados Unidos. Excluir a los comunistas por este escenario de Guerra Fría. Pero hubo más, se creó la Escuela de las Américas en Panamá. Sí. Y todos los mandos de América Latina, mire, son miles de soldados. Se capacitaron los torturadores de la dictadura de Pinochet. Bueno, eso es lo que les quiero decir. O sea, fue brutal la presión para que los militares pasaran por el rasero de la Escuela de las Américas, que se había montado, sin ir más lejos, acá en Panamá, y que después se trasladó a Georgia. Estábamos viendo esta escuela. Uno de los países que mandó más soldados fue Chile. Y mire la paradoja. Todos los militares chilenos que participaron, porque ahí la guerra era el enemigo, la teoría de la guerra interna, no preparar la Fuerza Armada para combatir con los vecinos, sí. No había conflicto, sino los enemigos internos. Y los enemigos internos eran los comunistas y la izquierda en general, ¿no? Claro, la sublevación que se preparaba en América Latina, la guerra de guerrillas, combatir eso. Todos los fundadores de la DINE y la CNI pasaron por la Escuela de las Américas. Sí, he sabido eso, terrible. Absolutamente, si usted va, enumera, le van a aparecer todos estos personajes. Y que aprendían en la Escuela de las Américas, a torturar, a secuestrar, sí. A presionar, contra los a mantener como decían. Técnicas
de entrevista, de interrogatorio, bajo toda forma de violencia, de represión. Entrevistas hacemos nosotros. ¿Ah? Entrevistas hacemos nosotros. Nosotros hacemos entrevistas, pero es un eufemismo de lo que estoy diciendo. Sí. Y hasta el día de hoy, soldados chilenos van a Estados Unidos. Entonces la influencia que tiene Estados Unidos hoy día las Fuerzas Armadas, a mí me preocupa. Culturalmente. Ese es un tema que hay que conversar con las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que sean enemigos de Chile, que sean inclinados por Estados Unidos, pero esa influencia sutil que penetra en un mundo que está en redefinición, porque estamos asistiendo a un capitalismo autoritario. Estamos entrando en esa fase donde por la fuerza se imponen y las grandes potencias se están repartiendo el mundo. Si esos son los viajes con Trump, con Putin, con China y con todo, con India, hay un realineamiento de las grandes potencias y copar territorios. Y a nosotros nos están reivindicando como espacio de Estados Unidos. ¿Cómo nos vamos a defender si el grueso de nuestro negocio y nuestro futuro está mucho más en Asia? En Europa declinando, Estados Unidos está en declive, por eso se está defendiendo y se quiere retirar de otros conflictos del mundo y concentrarse en las áreas que quiere retener, América Latina entre otros. Bueno, ¿cómo nos vamos a mover? Ese debe ser un discurso de lo que decía Mariano Fernández, que es canciller. Necesitamos debatir esto entre todos. No puede ser un gobierno con funcionarios de baja clase, sin conocimiento, que no representan más que a un par de empresarios importantes, pero no representan el interés de Chile ni tienen visión estratégica para alinear a Chile en un momento en que vamos a tener que aprender a navegar, porque no se trata de pasar del dominio de Estados Unidos a China o a India o lo que sea. Mantener un equilibrio, mantener nuestra soberanía, pero eso tiene que ser nacional, una política de Estado. Y hoy día no hay visión siquiera para convocar gente competente para discutir ese tema. Eso es lo grave de lo que está pasando. Esto es lo más grave que nos ha ocurrido en los últimos 50 años. Y por lo que tú también estás señalando y por supuesto todo el contexto, los invito a ver, escuchar y quedan ahí en el YouTube de TV USACH el programa Mirada Global con Alejandro Guillé, que es esta serie de televisión que se adentra justamente en las principales discusiones noticiosas internacionales con esta mirada objetiva. Hoy, jueves, estreno, siempre a las 22 horas a través de TV USACH en la señal 50.1 de la TV digital, 173 de Zapping, 522 de Mundo, por Radio USACH también se transmite, por supuesto, y en el canal oficial de YouTube, @TV_USACH. Mirada Global con mi compañero Alejandro Guillé. Listo, pasé el aviso, ¿viste? Se lo agradezco. ¿Vamos a una pausa? Vamos. 8:36. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural.
En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio USACH 94.5. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, nuestra última conversación acá en Línea 1 vamos a hablar de un panorama bien complejo que para el sistema previsional, en realidad para las y los jubilados, para nosotros, quien muestra un nuevo estudio que ha realizado la Fundación Sol. En 2025 se jubilaron alrededor de 150.000 personas, considerando exclusivamente el monto financiado con sus propios ahorros previsionales, es decir, sin incluir subsidios ni aporte del Estado, a propósito de la CACEN. La mitad de ellas, de las personas jubiladas, recibió una pensión inferior, escuche bien, no, me faltaron números acá, dígito, 86.000 pesos. Y el dato resulta aún más preocupante si se considera que una persona que hoy tiene 100 millones de pesos ahorrados en su fondo de las AFP no alcanza a obtener una pensión autofinanciada equivalente al sueldo mínimo vigente en diciembre pasado, que era de 529.000 pesos. De esto y más vamos a conversar con la investigadora de Fundación Sol, que además es profesora de Estado, de Historia y Geografía, Ciencias Sociales y licenciada también en Historia y Ciencias Sociales, por supuesto, por nuestra casa de estudio, además de magíster en Sociología de la Modernidad de la Universidad de Chile y actualmente cursa un doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que una seca, Andrea Sato, que está nuevamente con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Hola. Hola Alejandro, hola Dani, siempre un gusto verlos. Para nosotros igual, porque nos aclara la película. Oiga, estos datos del nuevo informe que ustedes sacaron, porque es de ahorita mismo, es de agosto, que habla de que con 100 millones de pesos, que mucha gente cree que con eso ya está listo, no llega ni al sueldo mínimo. Comparemos, ¿qué pasaría con la familia si no recibieran aporte del Estado? Porque el presidente Kast dice que la gente tiene que valerse por sí misma y no esperar ayuda del Estado. Saquemos la ayuda del Estado. ¿Cuál sería la realidad de un pensionado? Uy, Alejandro, es complejo. Lo primero que hay que establecer es que hoy día este sistema privatizado de pensiones no logra sostenerse a sí mismo. De hecho, el Estado aporta casi el 88% de la composición de las personas pensionadas en la actualidad. Ese es el nivel de sostenimiento que está teniendo el Estado vía PGU o vía aporte previsional. Porque esto es importante también establecerlo, principalmente por dos razones. La primera es la alta dependencia que tiene un sistema privado de pensiones al Estado, pero lo segundo es también establecer que sin la ayuda del Estado, sin estos subsidios, finalmente las pensiones quedarían aún más miserables de lo que son, ¿no? Por ejemplo, lo que observamos cuando vemos este estudio es que si observamos, por ejemplo, distintos casos representativos para hombres o para mujeres, personas que acumulan 50 millones, que es un caso representativo, por ejemplo, para un hombre en método de retiro programado, que es cuando cumples la edad de jubilación, tienes una pensión de 232.000 pesos, o sea, no alcanza a ser ni la mitad de hoy día del salario mínimo bruto. En ese sentido, lo que estamos viendo hoy día es que hay una crisis muy profunda en las pensiones y que si solo vemos las pensiones autofinanciadas, o sea, lo que uno alcanza a juntar por todos los años de trabajo, finalmente lo que observamos es que las pensiones siguen siendo bastante bajas y que es necesario estos pilares, estos subsidios del Estado para que los trabajadores y trabajadoras tengan un mejor pasar, ¿no? Aquí, ¿por qué esto también es fundamental en términos de discusión? Es porque
el Estado también tiene un límite en términos de aportes que puede transferir finalmente a un modelo que sigue siendo totalmente privatizado. Podríamos decir, perdón, lo simplista o reduccionista, Andrea Sato, que sigue siendo un fracaso entonces la AFP, incluso, o el sistema previsional, luego incluso de la reforma. Sí, efectivamente, lo que pasó con la reforma, que desde Fundación Sol consideramos que es un avance, es que por primera vez los empleadores empiezan a aportar a este ahorro individual de cada trabajador y trabajadora, pero en términos concretos, el sistema de pensiones no garantiza finalmente el pago de pensiones dignas, principalmente porque el sistema no está hecho para pagar pensiones, sino que está hecho para alimentar el mercado de capitales. Hoy día, si observamos, por ejemplo, especialmente esta mirada que proponía Alejandro de la perspectiva de los subsidios del Estado para sostener pensiones mayores, finalmente lo que nos invita a observar es que este modelo de pensiones totalmente privatizado no se sostiene sin los pilares del Estado y que finalmente le podemos, en esta propuesta que nos hacía José Piñera, de si le ponemos más benzina al Mercedes-Benz, parece ser que tampoco avanza, ¿no? Porque hemos aumentado puntos de pensiones. El Estado ya está colaborando de manera sustantiva en la composición de las pensiones para las personas actualmente, pero parece ser que es el mismo modelo el que no da más. Y en esto aparece algo fundamental, Dani, Alejandro, que tiene que ver con las tasas de rentabilidad. Aquí la composición de las pensiones, y aquí hay un concepto que no se utiliza tanto en el debate de las pensiones, que es el del capital necesario unitario. ¿Qué es el capital necesario unitario? Principalmente es el factor actuarial en el que se calculan el monto de las pensiones mensuales de cada persona. Y en este CNU, sus componentes son las tablas de mortalidad, expectativas de vida que cambian según sexo, la composición del hogar es distinta a la pensión para una persona que tiene convivientes o hijos, la modalidad de pensión, si es retiro programado o una renta vitalicia, pero también las tasas de interés y la rentabilidad. Para calcular las pensiones en Chile, se meten en la licuadora todos estos componentes, pero uno fundamental son las tasas de rentabilidad del propio sistema. Y si nos vamos, por ejemplo, a los 80, las tasas de rentabilidad de las AFP, un modelo nuevo, alcanzaban los 12 puntos porcentuales, pero porque no le pagan pensión a nadie, puro ingreso. También. Estaban partiendo además, sí. Pero, ¿y hoy? Pero hoy día, si nos vamos a la década del 2020, ¿no?, de estos últimos 6 años, no alcanza el 1%. Entonces, y por eso es tan importante decir, bueno, le podemos poner más puntos de cotización o podemos hasta aumentar la edad de cotización, pero este aumento se va neteando por las bajas tasas de rentabilidad. Entonces, en términos concretos, lo que estamos viendo es que las personas pueden estar cotizando más, trabajando más años, pero por las bajas tasas de rentabilidad que está teniendo el sistema los últimos 20 años, finalmente no van a alcanzar una pensión digna porque es un modelo que ya está agotado, es un modelo que ya no tiene la rentabilidad que tenía hace 50 años atrás. Y eso es un debate que no se ha querido como abordar estructuralmente, que finalmente lo que hace esta reforma, la reforma, la más reciente, liderada por Janet Jara en el gobierno de Gabriel Boric, lo que hace es un poco comprar tiempo, mejorar las pensiones en términos actuales, pero si empezamos a escarbar los próximos 5, 6, 7 años, nuevamente las pensiones van a estar muy deprimidas, con niveles muy bajos en términos de la calidad de vida y la necesidad de bienes y servicios que necesitan las personas hoy día en Chile. Andrea, una de las cosas que a uno le llama la atención, cuando se hacen las proyecciones de vida, claro, si una persona se calcula que se va a morir a los 70 años y jubila a los 68, es una situación. Pero si calculan de la base que los chilenos vivimos hasta los 90 o los 100 años, te castigan porque tu monto se va a tener que
extender. Claro. De hecho, la mayoría de gente hace un cálculo tipo 85 años. 84 la expectativa de vida. Si llega a de vida. vivir más, está jodido. Claro, ufa. Se queda, la pensión se reduce, pero bueno, como hacer merengue y se infló en merengue. Bueno, pero a lo que voy, las tasas de mortalidad y expectativas de vida tienen directa relación a cuánto te pagan mensualmente. Sí. ¿Sobre qué promedio de edad se están calculando hoy? Se supone que los chilenos vivimos hasta cuándo. No hay una edad específica, lo que se hace es una simulación de hasta los 100 años, pero no es que se asuma que todas las personas van a vivir 100 años, sino que es más bien una estructura escalonada. Se asume que una cantidad de personas jubiladas muere entre los 70 y 75, luego entre los 75 y los 80, y una muy poquita cantidad de personas se asume que vive hasta los 100 años. Efectivamente, las tablas de mortalidad son un factor para calcular finalmente tu pensión autofinanciada, pero no es un factor tan radical como lo pueden ser lo que veníamos conversando, las tasas de rentabilidad. Entonces, ahí también podemos hacer juegos, ¿no? Bajar las tasas de mortalidad. Es importante también mencionar que a las mujeres se les calcula una tasa de mortalidad por su esperanza de vida un poco más alta. Eso también las castiga en términos de pensiones, pero, insisto, las tasas de mortalidad no es el debate principal porque son aumentos o disminuciones marginales en lo que es tu pensión autofinanciada, pero claro que podemos también discutirlas, ¿no? Como cuántas personas estamos calculando que lleguen a los 100 o a los 110 años. Es una discusión válida cuando queremos construir un sistema de pensiones que sea digno para todos y todas. Pero sácame una duda pequeñita, porque la gente se está jubilando todo el tiempo, Andrea. Si yo, por ejemplo, quiero jubilarme hoy y digo yo tengo esperanza de vivir hasta los 80 años, por lo tanto, calcúleme cuánto voy a recibir. Es más que si dijera 85. ¿Qué pasa si sigo de largo a los 80? Sigo porfiando. Ya me hicieron una pensión mayor porque iba a vivir poco, entonces empieza a ser un problema para el sistema. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Me quitan la pensión? ¿Se va bajando gradualmente? Esto es un problema estructural que se basa en que en la mayoría de los países hay un beneficio definido para todas las pensiones y las personas. ¿Por qué me quiero detener en esto, Alejandro? Me parece muy interesante tu pregunta, porque lo que tenemos en Chile es un sistema de contribución definida. O sea, las personas que trabajamos, que estamos en edad de trabajar, sabemos específicamente cuánto mes a mes nos van a sacar de nuestra cotización y de nuestros salarios, pero no tenemos un beneficio definido. No sabemos con ese salario con cuánto vamos a jubilar. De hecho, hoy día las personas en Chile lo que vemos es que mensualmente, trimestralmente, se están metiendo a las calculadoras de sus propias AFP que les están calculando más o menos con cuánto se van a jubilar, más o menos en qué edad, pero ese número siempre cambia, principalmente por esto, porque no tenemos una pensión de beneficio definido, no tenemos idea con cuánto vamos a jubilar y podemos como hacer este mismo ejercicio, Alejandro, de, bueno, soy una persona de 63 años que decide no jubilarse para poder aumentar, capitalizar mejor este ahorro individual, pero eso, mayor cantidad de años, no te va a garantizar una mejor pensión, principalmente porque estas están unidas a, primero, la capitalización individual, la cantidad de ahorro que puedas tener, pero también otras variables que están dentro del mercado de capitales que están muy fuera de nuestro control. Entonces, podemos decir, lo obvio sería, trabajo más años y tengo una mejor pensión, pero en términos concretos, esa mejor pensión, dado también el ejercicio de dividirlo mes a mes, puede ser que sea un aumento de 5.000 pesos, 6.000 pesos, y tú trabajaste 5 años más de los que deberías después de jubilarte. Entonces, ¿por qué es importante también el debate en torno al beneficio definido? Porque lo único que tenemos definido es cuánto sale de nuestro salario mes a mes, pero no tenemos idea de cuánto vamos a jubilar.
Bueno, bien interesante el tema. A mí me deprime igual un poco cada vez que hago con la calculadora. Calcula, pero que depende, porque lo que te pagan al mes depende de la proyección que tú haces. Claro. Dice, mira, hágamela a los 80 años. No, pero con cualquier te pagan más, sí, te pagan más que si le pides que te la hagan a los 85. Pero con cualquiera es cuálido el monto. Bueno, en fin. El estudio Pensiones sin Seguridad Social 2026, que fue publicado para todo público, valga la redundancia, ahora recién, este 12 de agosto, o sea, ayer, el nuevo estudio de la Fundación Sol lo encuentras, por supuesto, como todos los estudios y todos los contenidos en fundacionsol.cl, así que agradecemos enormemente a nuestra querida investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Un placer tenerte nuevamente. Gracias, Andrea. Un abrazo. Gracias, Dani. Gracias, Alejandro. Siempre un agrado conversar con ustedes. Gracias a ti, que te vaya bien. Vamos rápidamente a la agenda cuando son las 8:54. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. A las 10 de la mañana, los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, de La Cisterna, Joel Olmos, la senadora Fabiola Campillay y la diputada Gael Yeomans, junto a comités de vivienda y otras organizaciones sociales, entregan una carta dirigida al presidente Kast en la que solicitan dejar sin efecto la denominada reforma de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, más conocida como norma de guetos verticales, por el desastre que esto va a significar en la calidad de vida de los barrios, según dicen. Ahora, la carta no va a llegar nunca al presidente. Y a las 10:30, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristian Bolívar, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, el delegado de Cancillería, Hernán Núñez, y el director de la División América del Sur de la Cancillería, Fernando Velasco, van a encabezar el envío de ayuda humanitaria de Chile a Colombia tras el terremoto que afectó al país. Vamos con los resultados de la pregunta del día. El Frente Amplio criticó al exministro Luis Cordero por asumir la defensa de los salmoneros ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a usted? Menos a más. 9% dijo es controversial. 36% dijo legítimo derecha. Y 55% dijo es incoherente con lo que representó, ¿no? Siendo ministro de Justicia y de Seguridad Pública también, el mandatario anterior de Boric. Bah. Ya, ¿qué le vamos a hacer? No vamos, pero viene. ¿Quién viene? Es la SUSACH. Rodrigo Alcaíno. ¿Con quién? Con Rodrigo Alcaíno. Rodri. Es como el mediocampista de la selección española. De aquí en adelante podríamos tratarnos como los españoles, Rodri. ¿Sí? ¿Te has fijado que tienen nombres así como cortitos? Dani, Ale. Paco, claro. No hay ningún Paco acá. No, menos mal. No, acá no, acá afuera ¿No? sí. Ya, nos vamos, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea 1.